Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Una vez más por acá tu hermano Luis Gabriel Vargas Rivera. En esta ocasión, uno de los videos más esperados para mí. Comenzaremos con lo que son los estudios bíblicos. Amén. Sé que algunos ya están esperando este tipo, ¿verdad?, de contenido de video, y yo también he estado esperándolo. Hubiese querido hacerlo un poquito antes, pero amén, en estos días he estado un poquito afectado. Gloria al Señor, amén, y la garganta quizás no me lo iba a permitir, y aún hoy quizás estaremos batallando, pero damos gloria a Dios por eso, amén. Así que vamos a comenzar con la carta de Judas, amén. La carta de Judas es una carta que quizás muchos nunca han escuchado, pero algunos ya sí conocen. Es un contenido hermoso, una enseñanza preciosa que encontramos en este libro, precisamente, amén. Así que vamos a hacer una oración breve y damos comienzo de inmediato a lo que es el estudio. Trataremos de traerlo todo solamente en un solo video, por lo menos en un solo capítulo, y así estudiamos por lo menos el primero. Ya quizá las próximas clases, dependiendo, ¿verdad?, el contenido de la carta que estemos estudiando, pues la haríamos por secciones, amén. Yo sé que hay estudios que toman tiempo, pero hay cosas que se pueden explicar de una forma más breve. Así que hacemos una breve oración y damos comienzo, amén, a este primer estudio bíblico. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más nos llegamos delante de tu presencia, buen Dios, no confiando en nuestra justicia, pero siento mucha misericordia, Dios mío. Te presento esta clase delante de tu presencia, este estudio, para que lo uses para gloria de tu nombre, Señor, para bendición y edificación de todos los hermanos. Y nosotros, como siempre, a tu nombre damos gloria y damos honra. Por Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Gloria al Señor. Todos aquellos, ¿verdad? Sé que esto no es un en vivo. Me hubiese encantado, ¿verdad?, quizás tener una audiencia para hacer estos estudios de una forma en vivo. Pero, amén, así vamos a comenzar tipo grabación. Pero todos aquellos que verán este video, ya que estamos comenzando, tome una libretita, ¿verdad? Agarre su Biblia, tome una libreta, saque este espacio para estudiar juntamente con nosotros las Sagradas Escrituras. Esto es algo hermoso, es algo que no podemos vivir sin estudiar la palabra del Señor. Amén. Así que damos comienzo inmediatamente a la lectura bíblica. Amén. En la carta de Judas, en su único capítulo y verso número 1. Verso número 1. A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Bien, aquí vemos ese primer verso bíblico de esta carta. Esta carta es una que quiero explicar algo como de manera introductiva. El tema principal de esta carta a mí por lo menos me fascina. Hace unos meses atrás estuve predicando del verso número 3, digamos que es el punto principal de esta carta, y ya mismo llegamos ahí, pero el tema, el mensaje y el propósito principal de esta carta es motivar a los cristianos, porque habían falsos maestros, digamos, bueno, un falso maestro nunca tiene buenas intenciones, pero el pueblo siempre corre peligro cuando no está bien cimentado, pero habían falsos maestros corriendo, amén. Y esto es una carta que aplica, digamos, de manera universal, y Judas escribe con el propósito de que los hermanos se motivasen, de motivar a los hermanos a presentar defensa por la fe, amén. La fe que significa eso en que nosotros hemos creído. Así que eso es para que tenga un poquito de contexto en el propósito, digamos, en el motivo por el cual se escribe esta carta. Así que el primer verso comienza diciendo Judas, el cual es el autor. Algunos quizás puedan decir quién será. Se tratará del traidor, del que traicionó a Jesús. No se trata de él. Se tratará de otro apóstol. No se trata de los apóstoles. Se trata en esta ocasión del medio hermano de Jesús, Judas. Para esto nosotros lo podemos ver precisamente en el Evangelio de Marcos, como que Jesús tenía otros hermanos y uno de ellos tenía este nombre. En el Evangelio de Marcos 6 y verso 3 dice:
preguntan, ¿no es este el carpintero hijo de María? Evidentemente está hablando de Jesús. Dice, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Ahí menciona Judas y Jacobo. Posteriormente dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea que menciona que Judas era hermano, o medio hermano, ¿verdad? Correctamente, mencionándolo correctamente, medio hermano del Señor. Amén. Y vemos que menciona también hermano de Jacobo. O sea que el escritor se muestra a su audiencia como que era hermano de Jacobo. Por eso teológicamente se explica que era el medio hermano de Jesús. Ahora, ¿por qué él no se presenta? Los apóstoles suelen presentarse como apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo, Pedro, se presentan como apóstol. ¿Por qué este no se presenta así como un apóstol, o en este caso como el hermano de Jesucristo? Bueno, es algo interesante. Se presenta como siervo. Los hermanos de Jesús no creían en él, no creían en él. Y es interesante, mis hermanos, que aquí en lugar de decir Judas, hermano de Jesucristo, dice siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. O sea, el lector va a saber quién es el que está escribiendo, pero se presenta como siervo. Y alguien que no creía en él, ahora se presenta como un siervo, o sea, alguien que está bajo la autoridad o quizás bajo la sujeción de su Señor. En este caso, Jesucristo se presenta como siervo, como un esclavo, alguien que está rendido a su dueño, a su Señor. Mira qué lindo. Amén. Judas, siervo. O sea, implica y denota humildad y que también está rendido al Señor. Hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto es, mis hermanos, todos nosotros somos llamados a la salvación. Es decir, que esto también nos indica que esta carta es para toda la iglesia universal, para que presente defensa por la fe. Santificados en Dios Padre. El llamado y los santificados, mis hermanos, desde el principio del mundo, o desde antes de nuestro nacimiento, el principio de la creación, Dios escoge a su pueblo para que fuese santo. Si mi mente no me es infiel, en Efesios lo menciona, en Jeremías menciona que antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué. Somos llamados, amén, a estar apartados del mundo, separados del mundo, apartados para con el Señor y guardados en Jesucristo, el cual es nuestro Señor. Él nos guarda. Dice que el que está en el hueco de su mano, nadie puede arrebatarlos de ahí. Así que estando en Cristo, estamos seguros. Pablo decía a Colosenses que nuestra vida, a la iglesia colosense, que nuestra vida esté escondida en Dios. Amén. Así, en Cristo Jesús. Así que pasamos al verso número 2, que está todavía dentro del saludo, de la salutación. Y dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Aquí nosotros vemos el deseo no solamente de Dios, sino el deseo también de Judas para con los hermanos. Misericordia, paz y amor. La misericordia se destaca del carácter compasivo de Dios. La misericordia que son nuevas cada día y cada mañana. Y nosotros también tenemos que ser misericordiosos para alcanzar misericordia. La paz es la serenidad, amén, esa tranquilidad, el sosiego, otra de las expresiones. Perdóneme, gloria a Dios, que llevo unos días batallando con la garganta. Amén, el sosiego. Y el amor es algo interesante dentro de la Escritura. Hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? Pero Dios nos amó a nosotros primero. Amén, un amor desinteresado. Y por consiguiente nosotros le amamos a Él. Es un sentir. Es un sentir que debe tener todo cristiano, nacido de nuevo. Un amor. Amén. Así que este fue el deseo de Dios y también de Judas para con sus oyentes. Vamos a pasar rápidamente al verso número 3, que es precisamente donde comienza
digamos, el contenido, amén, de esta carta. Aunque evidentemente es desde el verso 1, pero esos son saludos, verso 1 y 2, ya explicados. Así que aquí entramos en algo interesante, mis hermanos. Amén. Un poquito de piquiña en la garganta, por eso estoy batallando de esa forma, pero damos gloria a Dios por Jesucristo. Dice, amados, amados. O sea, aquí nosotros vemos el sentir y la buena intención, el buen espíritu con que Judas está escribiendo a los hermanos. Amados, era una expresión, ¿verdad?, que nosotros vemos también en los apóstoles y en estos días es muy utilizada. Amén. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Interesante verso. Este verso a mí me encantó. Hace unos meses atrás prediqué por acá. Amén. Así que por la gran solicitud, el empeño, el deseo, al nosotros leer esto podemos entender que él tenía una intención de escribirle acerca de un tema per se, pero dice, me ha sido necesario. Primero dice, tenía una gran solicitud, un empeño, un deseo que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Pero dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Amén. Si tenía una visión o la otra, el contenido aquí, amén, es claro en lo que nosotros veremos. Me ha sido necesario. De alguna forma, evidentemente, el Espíritu Santo lo impulsó a escribir de esta forma. Cuando él dice me ha sido necesario, es porque verdaderamente, evidentemente, había una gran necesidad que su audiencia tenía que leer esta carta y vivir conforme a la enseñanza que contiene la misma. En este contexto hubo maestros falsos que entraron, obviamente para traer unas falsas enseñanzas. Ya mismo, ¿verdad?, entraremos en unos pocos de detalle. Ahora él dice, he tenido la necesidad de escribirles, exhortándolos, es decir, motivándolos, ¿sabe? Digamos, él estaba llevándole una motivación, amén, en la exhortación, una motivación que ellos tuvieran un deseo de hacer algo interesante, contender ardientemente por la fe. Esto es interesante, parece un texto contradictorio, parece que nosotros no debemos hacer esto. Ahora, vamos a analizarlo. Número uno, cuando nosotros estudiamos la Biblia, que la Biblia dice que sobre algunas cosas no debemos contender, cosas que para los oyentes no es provechoso, que no lo hagamos tampoco con los débiles en la fe. Ahora, ¿qué significa que contendáis ardientemente por la fe? Esto está interesante. Este verso, cuando yo lo estudié hace unos meses atrás, me ministró fuertemente, porque él dice exhortándoles, amén. Tengo necesidad de escribir exhortándoles, tipo de motivación. A veces la exhortación trae consuelo, a veces trae un mensaje un poquito más confrontador, pero también trae el consuelo. Así que él estaba incentivándolos. El hermano de Jesús, Judas, estaba incentivando al pueblo a que contienda ardientemente por la fe. ¿Qué significa esto? A que formen pleito así porque así. No. Esto no significa. Significa, amén, contender ardientemente por la fe, a que luchen por la fe. La fe, mis queridos hermanos, en el contexto bíblico no siempre tiene la misma, digamos, la misma definición, o digamos que tiene diferentes explicaciones y se aplican de acuerdo al texto, antetexto o el contexto per se. La fe, regularmente la expresión o la definición por excelencia, regularmente tocamos a Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, cuando hablamos del fruto del Espíritu, de Gálatas capítulo 5, la fe ahí significa fidelidad. Sin embargo, en algunas expresiones bíblicas, la fe está vinculada a nuestra creencia, o sea, a la doctrina de salvación que nosotros hemos creído. Entonces, ¿qué le está diciendo Judas? Le está diciendo, luchen ardientemente,
significa también combatiendo cuerpo a cuerpo. O sea, había falsos maestros que estaban, una falsa doctrina atenta contra la fe genuina de un pueblo. Una falsa doctrina atenta, amén, y va a confundir a un pueblo que está creyendo en algo correcto y por una falsa enseñanza puede creer otra cosa que no va de acuerdo a las sanas palabras del Señor. Mira, el Señor Jesucristo es tan celoso con la doctrina que aquí no, Él nunca se compromete con nadie, ni los apóstoles tampoco. Entonces dice, contiendan ardientemente por la fe, combatan, luchen por la fe, por lo que han creído. Amén, por la doctrina que ustedes han creído, luchen por esto. Dice, que ha sido una vez dada a los santos. Mire esto, mis queridos hermanos. Una vez dada. O sea que si nosotros analizamos esta expresión, que ya fue una vez dada, o sea, no se volverá a tener una nueva revelación del Evangelio. No puede salir otro, ni siquiera apóstol moderno, predicador moderno, ni siquiera Pablo, de una forma, digamos, hiperbólica. Él dice, si un ángel del cielo, mira, Pablo sabía que los ángeles hoy no iban a bajar a predicar otro evangelio. Ellos están sujetos a Dios. Los que se rebelaron, pero los de hoy están sujetos a Dios. Pablo sabía que ninguno de ellos iba a traer otro mensaje en desacuerdo con el evangelio. Está hablando esto de una forma hiperbólica. ¿Qué significa esto? Está exagerando un caso para mostrar la seriedad de no atender a otra palabra que no se conforme a las sanas palabras del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo está intencionando en esa epístola, que no es esta, pero para traerle un ejemplo. Eso es a los Gálatas. Amén. Y dice, la fe que una vez ha sido dada, o sea, ya fue entregada de una vez y para siempre, dada a los santos, es decir, la iglesia. O sea que las nuevas revelaciones no pueden jamás opacar o ser más importante que la palabra ya dada, entregada a los santos. Es decir, lo que está revelado, la Escritura. Ninguna revelación puede ir por encima de la Escritura. Ninguna enseñanza puede ir por encima a la Escritura. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Que ellos tenían una enseñanza apostólica y los falsos maestros estaban introduciéndose, ya en breve entramos en esos detalles, trayendo obviamente falsas enseñanzas. De manera que le dice, esto es así, ahora van a combatir cuerpo a cuerpo. Por eso nosotros tenemos que presentar defensa por nuestra fe cuando la situación lo amerita. Vamos al verso número 4, que esto se pone interesante. Mire lo que dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, entraron, se colaron en el grupo sin que le dieran permiso. Quizás no se dieron cuenta y entraron encubiertamente. Evidentemente no se dieron cuenta. Pablo temía de algo, y es interesante, que él decía que tras su partida él temía porque después vendrían lobos rapaces. Pero dice que no perdonarían al rebaño. Esto es interesante y esto no se puede tener como poca cosa en estos días. Los lobos rapaces están por doquier, pero dice no perdonarían al rebaño. Esto es para meditar. Dice, han entrado encubiertamente. O sea, entraron pareciendo, pero no siendo. O sea, se parecen al cristiano, pero no son. Hay algo que yo he meditado últimamente mucho, y lo hablo especialmente con mi esposa constantemente. Cuando yo veo esta generación, no esta generación como tal por ser los que se están levantando, porque Dios tiene un remanente aún de los nuevos. No me refiero a eso, sino esta ola de doctrinas extrañas que están entrando a las iglesias. Algo que yo digo y muchos que están claudicando entre dos pensamientos, no saben ni qué creer, que dicen que creen algo pero persiguen lo que creen. Algo que yo pienso muchas veces, por el bien del evangelio, que se revelen ya los que quieran revelarse. ¿Usted sabe por qué? Porque hace menos daño al evangelio. Y me acuerdo cuando Jesús dice a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo ahora, hazlo pronto. O sea, quien se quiera revelar, que se revele. Quien está coqueteando con la idea y que aparenta todavía, digamos, piedad,
aparenta piedad, pero niega la eficacia de ella, niega las escrituras, revélate de una vez y por todas. ¿Por qué? Porque no necesitamos gente encubierta ni camuflajeada de cristianos. Necesitamos maestros genuinos y predicadores genuinos. Pero después predicamos. Porque han entrado encubiertamente. En secreto. Ellos entraron como que la cosa no es conmigo, voy a entrar por ahí. Me colé en la fiesta, gloria al Señor. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escuche bien, mis queridos hermanos. Este no es un tema de predestinación ni nada por el estilo. Pero escuche bien. Cuando dice que, porque hay personas que sostienen la idea de que Dios escogió un grupo para salvación y unos para perdición. Perdóneme, que Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición. No es así lo que enseña la Escritura. Más bien la Escritura nos pone la vida delante de nosotros. Nosotros elegimos. Lo que sucede es que cuando leemos este tipo de versos bíblicos, podemos entender que quien puede hablar y revelar estas cosas es Dios. Dios sabe de antemano quién peca y quién no peca. O sea, todos pecamos, pero digamos durante la vida, durante las personas si están escondidas o no, Dios sabe quién está pecando y quién no está pecando. Dios todo lo conoce. Dios sabe quién se pierde y quién se salva. Aunque Él se ofreció para todos, no todos han creído al anuncio. Amén. Entonces, estos falsos que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, hay juicio sobre los que enseñan falsas doctrinas. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres impíos, hombres malvados, hombres que son malos. Típico, digamos, natural del carácter de los hombres en los últimos tiempos, que habla Pablo a Timoteo. Van contrario a la revelación del Señor. Van contrario a la Escritura. Son impíos. Son contrarios. Amén. A la piedad. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mira, mi hermano. Este mensaje es tan de estos días como lo fue de aquellos días. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y es que yo leo estas cosas y uno a veces dando estudios bíblicos de cada expresión uno quiere sacarle un mensaje. Mira, mi hermano, esto es típico de estos días. Esto es el pan nuestro de cada día. Personas que por la gracia de que somos salvos por gracia, que no lo merecíamos y Él nos salvó, nos amó. Gloria a Dios por eso. Yo también creo que somos salvos por gracia. Lo que no puedo tener la gracia ni la libertad en Cristo como ocasión para la carne, dice el apóstol Pablo. Y no puedo tener la gracia como una fuente, ni la piedad como fuente de ganancia. Eso la Biblia lo reprende. Y la gracia no es una puerta abierta al pecado. Cristo lo dice, ancha es la puerta, espacioso es el camino a la perdición. Y muchos entran por ahí. Bueno, si usted quiere tomar el camino de muchos, hay una puerta ancha y un camino espacioso. Sin embargo, la puerta a la salvación es estrecha, que llegan a las grandes fortalezas. O sea, la puerta estrecha, la puerta angosta y el camino estrecho. Ahora, convierten en libertinaje, es decir, desenfreno. Convierten en un desenfreno, o sea, no hay control, disolución. Mi hermano, esto se parece a estos días que con la manipulación de que somos salvos por gracia, o que la gracia, la misericordia, el amor de Dios, hoy en muchos lugares, evidentemente en las redes sociales, y una de las razones por la cual nosotros estamos por aquí es por esto, porque queremos instruir dentro de lo que el Señor nos permita, ser de bendición. Seremos de bendición para el que quiera que seamos de bendición. Pero evidentemente Cristo era una piedra preciosa, es piedra preciosa, pero a su vez piedra de tropiezo a aquellos que no creen en su palabra, que hace caer, piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. Ya eso es otro tema. Gloria al Señor. Pero estamos aquí es para presentar defensa por la fe, presentar defensa por lo que nosotros creemos como la doctrina de salvación a nuestras vidas. Entonces convierten en libertinaje la gracia. Mira, mi hermano, hay muchas cosas en las redes sociales. Usted
que quizás comienza a ver este video, que no asiste a una iglesia, o quizás usted que está arrancando, que lleva unos pocos años, o quizás muchos que llevan muchos, valga la redundancia, muchos años, pero todavía dicen o están todavía en que no saben lo que es real, lo que es genuino, lo que es falso, lo que es santo, lo que... Mira, mi hermano, aprendamos mediante las escrituras. Personas que convierten en libertinaje, desenfreno, un evangelio que te permite todo. Mis queridos hermanos, no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Hoy se mete cualquier cosa. Hoy se meten baile. Hoy se meten mujeres mal vestidas bailando a las iglesias. Y las personas tienen eso como común en estos días. Se meten cuanta cosa. Payasos, cuantos cuentos de camino a las congregaciones. Amén. Y traen un desenfreno. Un evangelio tan permisivo. Un evangelio que todo se vale. Eso es convertir el libertinaje en desenfreno la gracia de Dios. Porque Dios nos perdona y Dios tiene misericordia. Tengan mucho cuidado. Porque también la Biblia dice, ay de aquel que pisoteare y tuviese por inmunda la sangre de Cristo. Pero le dije que después predicamos. Gloria al Señor. Amén. Y niegan, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, niegan. ¿Por qué niegan a Dios? Porque van contrario a la palabra. Declaran a Dios mentiroso, porque si Dios dice esto es de esta forma por la escritura, ellos tratan de presentar un evangelio contrario. Niegan. No tienen a Dios como la autoridad, como el que inspiró las escrituras, infalible. No lo respetan de esa forma, sino que lo tratan como si Dios fuese mentiroso, diciendo lo que Él no dice. Pero mentirosos son los falsos profetas. Y mentirosos son los falsos maestros, porque Dios es veraz. Al único, mira esto, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al verso 5. Mas quiero recordaros. Ahora el escritor va a traer unos ejemplos que no vamos a profundizar en cada uno, porque digamos que son ejemplos de historia, sino que traemos el ejemplo que él quiere enseñar. Créeme que si nos detenemos en los asuntos de historia, vamos a estar aquí quizás 4 horas. Amén. Y dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó a los que no creyeron. Dios sacó a Israel de Egipto con mano fuerte. Ustedes conocen las señales, las plagas, todo lo que hubo para sacar al pueblo de Egipto. El pueblo estuvo en la bendición, pero extrañando la esclavitud. O sea, el pueblo, digamos, que llegó al evangelio, pero extrañaba el mundo, y no creyeron en el evangelio santo y no le honraron de esa manera. Perecieron en el desierto. Amén. Los que salieron no fueron los mismos que entraron. ¿Por qué? Porque perecieron. Dios los destruyó de una forma que por su incredulidad, por su desobediencia, por su idolatría, porque no santificaron a Dios, perecieron en el desierto, con excepción de unos que tuvieron un espíritu superior, diferente, Josué y Caleb. Ve que no tenemos que entrar a historia, usted conoce. Y a los ángeles, el verso número 6. Aquí tome nota, que esto se pone bueno, se pone interesante. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mira estos ángeles que están bajo oscuridad, en prisiones eternas, están cautivos, están ahí, mira hermano, como dice el texto, bajo oscuridad, en prisiones, no pueden salir hasta el día del juicio. ¿Quiénes serán estos? ¿Quiénes serán estos? Y los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les había puesto. No se mantuvieron en lo que tenían que hacer. Cruzaron donde no tenían que cruzar. No guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada, el lugar de pertenencia donde Dios los había puesto. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles? Esto es un tema muy interesante. Quizás para muchos no será nuevo, quizás para la mayoría será un tema nuevo. Esto es una referencia a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 es un tema, yo creo que el pasaje de los más conocidos de Génesis, cuando la maldad del hombre creció de tal manera
que Dios decidió raer de la tierra a todo ser viviente. Sabemos, ¿verdad?, quiénes fueron salvados. Noé, su familia, amén, y los animales. Esta referencia a los ángeles que no guardaron su dignidad, este verso hace referencia a que en esos días, viendo, dice la Biblia, viendo los hijos de Dios, que lo que las hijas de los hombres que le habían nacido eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Mira, mis queridos hermanos, yo no voy a enredarlo mucho en este tema, es un tema que amerita un estudio individual, pero hay quienes explican teológicamente que fue la descendencia de Set. Amén. Los que dice ahí como que fueron los hijos de Dios. Sin embargo, era en un lenguaje muy común en el Antiguo Testamento que los hijos de Dios se refiere a ángeles. Eso también nosotros lo vemos en el libro de Job y lo vemos acá. En el libro de Job, creo que no sé si 2 ocasiones se menciona a los hijos de Dios y se refieren a los ángeles. En ese tiempo había gigantes antes y después de que aconteció esto. Ellos se mezclaron ellos se mezclaron con las hijas de los hombres que le habían nacido hermosas. O sea, ellos no guardaron su dignidad y abandonaron su morada. Ahora, ¿qué habrán hecho estos hombres que Dios los ocultó, digamos, en prisiones eternas, como dice el mismo texto? Bueno, estos hombres se mezclaron con las mujeres. Y lo que salió posteriormente de ahí fue tan terrible que Dios dice, tengo que acabar con esto. Y es donde trae el diluvio. Pero eso es lo que se explica, digamos, teológicamente, aunque hay unos que abrazan de que fueron descendientes de Set y otros que los hijos de Dios fueron ángeles. Lo que sí yo puedo decirle es que si usted quiere creer el uno o el otro, esto no es un tema ni doctrina ni salvación. Si usted cree el uno no te afecta la salvación, si cree el otro tampoco te afecta. Pero está poniéndolo como ejemplo, amén, para lo que va a enseñar. Gloria al Señor. Dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para muchos puede parecer una locura, pero los ángeles, cuando fueron a buscar a Lot, no sé si se acuerda la historia, que aquí también la va a tocar. Bueno, vamos a leer el verso número 7 para que usted entienda un poquito más el 6. Dice, como Sodoma, mira la línea que lleva, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, Dios los ocultó, los llevó preso, amén, los encerró, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones, etcétera, etcétera. Dice el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Ustedes saben lo que abundaba en Sodoma y Gomorra, hombres echándose con hombres y así sucesivamente. Cuando los ángeles van allí a sacar a Lot, los ángeles tienen la capacidad de presentarse de forma humana. Hasta en la Biblia inclusive hubo ocasiones que comieron. Y para que usted entienda cómo es posible que los ángeles tuvieron intimidad con las hijas de los hombres que le nacieron hermosas. Bueno, los de Sodoma y Gomorra, ellos vieron a los ángeles y quisieron conocerle. Y eso no era conocerle como nice to meet you, no. Era conocerle de tener intimidad. ¿Por qué ellos lo vieron como hombre y no como ángeles? ¿Por qué lo vieron como seres que para ellos eran capaces de entrar en una intimidad? Bueno, aquí lo dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quién es aquellos? Bueno, los ángeles que no guardaron su dignidad, de la misma forma, habiendo fornicado, amén, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Bueno, no es natural que un hombre esté con un hombre, una mujer con una mujer, ni un ángel con una mujer. No es natural. Por eso dice, de la misma manera, de la misma manera que aquellos que habiendo fornicado, es decir, relaciones ilícitas, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Lo vimos en Sodoma y Gomorra y también en los ángeles que no guardaron su dignidad. Dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este no es el mensaje central de Judas. Él pone esto para traerle un ejemplo. Y aquí es donde vamos. No es el mensaje central. Por ejemplo, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay testimonio
evidente, amén, de que ahí pasó la ira de Dios. Ese es el castigo del fuego eterno, amén. No obstante, de la misma manera también estos soñadores. Mira esto, trae ejemplos de los ángeles que no guardaron su dignidad y de aquellos que se acostaban, ¿verdad? Que mancillaban la carne, amén, que tenían relaciones ilícitas, es decir, fornicaciones, porque eran ilícitas. Dice, no obstante, de la misma manera estos soñadores, espérate, ahora está hablando de los falsos maestros que entraron encubiertamente. Espero que me siga la línea. Yo creo que hay algunos que todavía están en los ángeles que no guardaron su dignidad. Tranquilo, usted después va allí a Génesis y quizás estudie un poquito. Lo que usted crea, usted no se salva por eso, ni se pierde. Gloria al Señor. Quién sabe si más adelante traemos un estudio de lleno, ¿verdad? Con unos pocos más de detalles en cuanto al tema, amén, de los ángeles que no guardaron su dignidad. Me parece que Pedro hace referencia a lo mismo, porque Pedro también habla un mensaje muy similar a Judas, habla de lo mismo y cita de aquellos, amén, dice en los días de Noé. No es casualidad. Eso no es casualidad. Esto no está hablando de cualquier otra cosa, amén. Pero no obstante, de la misma forma, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, manchan. ¿Por qué? Porque estaban en vicios contra naturaleza. Se cree y se entiende que también estos falsos maestros traían enseñanzas donde se permitían hacer cosas similares. Amén. Digamos, depravaciones. Amén. Cosas que no eran correctas delante del Señor y eran permitidas según ellos. Recuérdese que eran falsos. Dice, mancillan la carne. Soñadores probablemente se refiere a personas que quizás llegaron con revelaciones, con sueños, diciendo que Dios dice y Dios no dice. Típico de estos días. Eso es muy típico. Hoy día hasta supuestamente hasta los que traen una falsa enseñanza dicen que Dios le dice. Por eso yo le hice un video hablándoles que tengan mucho cuidado con el Dios me dice, con el yo sueño, yo veo, yo siento. No. Tengan mucho cuidado. Procure el escrito está. Amén. El escrito está. Creo en los sueños, creo en la revelación, creo en la profecía, pero también creo lo que dice la palabra, que en los postreros días se levantarán hombres. Amén. Habrán espíritus engañadores. Y van, obviamente van a incitar a los hombres, amén, para traer doctrina de demonios. Dice que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, ellos tenían en poca estima las autoridades, mis amados. Tenían como poca cosa, blasfemaban, hablaban cosas malas en contra de ellos. Y ahí nosotros tenemos que cuidarnos. Porque mira lo que dice los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición de honor, lo que les tocaba. Mira dónde cayeron. Mira aquellos que Dios tuvo que destruir la ciudad. Amén. Tuvieron en poco. Gloria al Señor. La autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y aquí trae un ejemplo en el verso 9 de lo que implica, amén, digamos, blasfemar de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, en el verso 9, disputando con él por el cuerpo de Moisés, quiero hacer una aclaración. Esto no aparece textualmente en el Antiguo Testamento. Vemos la muerte de Moisés y este cuadro no aparece. Hay quienes piensan que Judas está, digamos, tomando una referencia de uno de los libros apócrifos. Pero yo quiero que usted entienda algo, mis hermanos. Busquemos siempre la armonía de los textos sagrados. El hecho de que la Biblia lo diga en un libro es suficientemente para creer que pasó, aunque no muestra el momento que pasó. Y le doy un ejemplo básico. Cuando Jesús va donde Marta y María, que a una de ellas Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús le dice eso, pero no muestra cuando Jesús le decía eso a ella. Quiere decir que en uno de sus viajes que pasaba por Betania, se lo decía. Chica, si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Entonces después se lo dice, yo no te he dicho esto. Entonces aquí no es que está dándole validez a un libro apócrifo, que más adelante lo vemos también, más adelante lo vemos también citando a Enoch. No significa que le dan validez y como que fuesen libros inspirados, sino que traen algo que quizás ellos pueden documentar
que es real, no hace que esos libros sean inspirados. No sé si usted puede entenderme. Por ejemplo, hay libros de historia que quizás pueden narrar algo de Jesús, no significa que son inspirados, pero lo que dicen de Jesús, de su existencia, pues en eso es cierto. Para que usted pueda entenderme. Se cree que, algunos creen que cita la asunción de Moisés, algo así le llaman a este libro. Amén. Que estaba contendiendo, estaba teniendo un debate, un conflicto, el arcángel Miguel con el diablo, peleando para ver quién se quedaba con el cuerpo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, o sea, por el cuerpo de Moisés. No dice quién se quedaba, pero amén, se entiende, contendiendo por el cuerpo de Moisés. Dice, no se atrevió a proferir. Mira lo que está diciendo el verso anterior, voy a releerlo. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Porque tenemos que seguir el hilo para nosotros entender este libro, porque este libro trae diferentes ejemplos. Wow, ya vamos por 40 minutos. Veremos a ver hasta dónde llegamos. Trae ejemplos, pero es para notar digamos, la conducta, el carácter, lo que identificaba a los falsos maestros. Mire esto, mis amados. Pero cuando el arcángel Miguel, que es poderoso en autoridad, un ángel de rango, de guerra, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir. No es porque no tenga autoridad, es que hay una autoridad sobre él que él tiene que regirse por esa autoridad. Dios, el único Dios soberano. Alabado sea la gloria del Señor. Amén. No se atrevió a proferir, a decir, a anunciarle un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, en lo que el Señor desapruebe, el Señor es que lo va a hacer, lo va a reprender. Alabado sea la gloria del Señor. Ahora, aquellos se iban contrario a las autoridades, las rechazaban. Trae un ejemplo aquí, que ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. O sea, el Señor es que va a hacer en tu vida. Lo que él vaya a hacer, si Dios le dice a Miguel esto es lo que va a hacer con él, él lo va a hacer, sujeto a Dios, para que usted pueda tener una idea. Pero estos, mira los ejemplos que trae, pero esto, o sea, ¿quiénes estos? Los falsos. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, o sea, no respetan las autoridades. Amén. No respetan a lo que es superior a ellos, no respetan a Cristo, no respetan a Dios, no respetan a la autoridad, no respetan la palabra. Eso es autoridad. La palabra inclusive es autoridad en la iglesia. Dice, de cuantas cosas no conocen. Pero mira esto, aquí sí que esto es interesante. Y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Wow. O sea que las pocas cosas que ellos pueden conocer, digamos, se dañan, se corrompen, se destruyen como animales irracionales. No pueden pensar. Se van por su instinto. Se van al pecado por instinto, por el pecado que tienen en ellos por naturaleza. Amén, que están llenos de pecado, llenos de maldad, por instinto lo hacen. Se corrompen como animales irracionales. Terrible, terrible. Judas vino fuerte contra ellos, combatiendo, contendiendo ardientemente por la fe. Vamos al verso número 11. Amén. Dice, hay de ellos, hay un ay sin misericordia. Un ay sin H, ay porque es doloroso. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, mi hermano, Caín nunca nos da un buen ejemplo. Dice la Biblia que era del maligno porque sus obras eran malas. ¿Qué hizo Caín? Bueno, Caín, cuando Abel llevó del fruto de una buena ofrenda de lo que tenía, y digamos Abel, y Caín luego llevó también, ¿verdad?, de una ofrenda de lo que quiso presentarle a Dios. Abel presentó más excelente ofrenda a Dios, y Caín, digamos que estuvo indiferente. Dios no se agradó de su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios conocía, digamos, la indiferencia. Vemos la falta de amor para con su hermano, que posteriormente se molestó, inclusive tuvo que invitar a su hermano al campo. Usted sabe lo que es planificar el mal para un hermano. Usted sabe lo que es planificar el mal, tener maldad planificada. Lo invitó al campo y allá lo mató. Luego se presenta que Dios le reclama, ¿acaso si yo guarda de mi hermano? Y estaba indiferente a Dios, a su hermano, a la ofrenda de su hermano, etcétera, etcétera. Se llenó de odio, de maldad y lo asesinó. Es terrible esto. O sea,
Es terrible porque dice que era del maligno y Dios no recibió su ofrenda, sin embargo la de Abel la recibió. Escuche esto. Ellos, los falsos maestros, habían seguido el camino de Caín. Estaban indiferentes. No iban conforme a la ofrenda que Dios quería, conforme a la enseñanza que Dios quería. O sea, si la Biblia dice que Caín era del maligno, quiere decir que ellos, que dice hay de ellos, también eso, eran del maligno. Los falsos maestros son del maligno. Cayeron en el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Por eso yo le digo, mira hermano, aquí hay cosas de historia, que si nos vamos a de historia, pues estamos, digamos, varias clases acá. Pero sustraemos la enseñanza principal para entender Judas, porque aquí el estudio no es de Caín, no es de Balaam, ni tampoco de lo que dice aquí los de Coré. Escucha esto, hermano. Balaam parecía un profeta genuino, parecía fino, parecía un predicador alineado, que decía, no, lo que Dios me diga, eso yo voy a decir. Lo que Dios me diga. Por eso hay mucha gente que se llena la boca. Yo voy a hablar lo que Dios me diga, pero son mentirosos hasta que le ponen una ofrenda. Entonces, Balaam cayó por el lucro. No podía, él reconoció, yo no puedo revocar la bendición que Dios le da a Israel. Yo no puedo revocar eso, pero ¿qué fue lo que hizo? Maquinando, espérate, el precio, el salario, lo que me están ofreciendo. Hay gente que se vende por lo que le ofrecen. Él parecía muy vertical al principio, pero se corrompió. Y dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Esto está terrible, aún en Apocalipsis lo menciona, que tengo contra ti, que tiene eso, es esa doctrina de Balaam. Pero de Balaam está en el antiguo pacto, porque lo menciona ya. Porque hay gente que todavía tiene el espíritu, la doctrina, las enseñanzas de Balaam, que enseña a su siervo poner tropiezo y fornicar. Eso fue lo que hizo Balaam, poner tropiezo en el pueblo de Israel, puesto que él no podía maldecirlo, pero si él permite y provoca que el pecado entre, el pecado trae maldición. Entonces, estos falsos maestros se lanzaron por lucro, por el beneficio. Amén. Y también, mis queridos hermanos, ponen tropiezo, porque quien enseña una falsa doctrina pone tropiezo a los hijos del Señor. Esto es muy peligroso. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, junto con los que él agarró y conspiró contra el líder Moisés, tuvo en poco la autoridad y el liderato de Moisés. Y él quiso hacerse como que Dios también podía hablar con cualquiera de ellos y que ellos no eran más grandes que ellos. En otras palabras, amén. Dice que perecieron en la contradicción de Coré. Eso nosotros lo encontramos, amén, me está aquí en el libro de Números. Sí, mi mente no me es infiel. Amén, gloria al Señor. Es interesante, sí, en el libro de Números. No tuvieron en poco la autoridad de Moisés, el hombre que Dios había puesto. Se fueron por encima de la autoridad. Un hombre que estaba dirigiendo correctamente el pueblo. Porque la sujeción es cuando la persona que está al frente está haciendo conforme a como Dios demanda. Nadie está obligado a sujetarse a una persona que te inclina a lo que no va de acuerdo a las sanas palabras del Señor. Ahora, estos falsos maestros se comparan con el camino de Caín, el lucro, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Dios abrió, iba a decir el mar, Dios abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra el hombre de Dios. Eso está terrible, mis queridos hermanos. Les digo que si uno va a cada detalle de historia, estamos tratando el detalle de los textos, pero de historia, aquí nos amanecemos, gloria al Señor. Ahora, el verso número 12, estos son manchas en vuestro ágapes. Aquí es donde esto se pone interesante, mis queridos hermanos. Y ya vamos para 50 minutos. Esto aquí se pone interesante. Estos son manchas en vuestro ágapes. ¿Qué son los ágapes? Bueno, los ágapes eran unas fiestas, reuniones que hacían los cristianos, que hoy día todavía se hacen, para celebrar, compartir, y también se hacía la cena del Señor. Amén. Pero era un momento especial entre los hermanos, en lo que es, digamos, confraternizar. Se reunían los hermanos, comúnmente se hacía en la iglesia primitiva, y era costumbre, amén, de los apóstoles. Ahora, el escritor Judas, de los ejemplos que traía, que ya hemos previamente explicado, ahora Judas va a explicar a modo y comparar estos falsos a modo de lo que son ellos,
a modo de metáforas. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Esa palabra manchas, en la expresión original, hay Biblias que dicen escollos, si mi mente no me es infiel, pero se refiere a piedras manchadas, digamos tipo arrecife, que están cubiertas por el agua. No se ven porque el agua las cubre, pero son peligrosas para las grandes embarcaciones, porque al no verla pueden chocar con ella, y ya usted sabe, usted ya pensó en el Titanic, gloria al Señor. Pueden chocar con ella y destruirse. Así son ellos. Son manchas en vuestro ágape. Ellos habían entrado, amén, aún a lo que se supone que sea en armonía los hermanos. Dice que comiendo impúdicamente, porque ellos celebraban, ellos comían deshonestamente. Ellos comían deshonestamente, impúdicamente, con los hermanos que eran genuinos. Los falsos comiendo con los genuinos, de una forma indecente. Eran manchas, son manchas en los ágapes, en las actividades que la iglesia celebra. El que es falso son manchas. El que trae falsa enseñanza son manchas en los ágapes. Entonces dice, comiendo impúdicamente, deshonestamente, de una forma deshonesta. Con vosotros se apacientan a sí mismos. Regularmente el que viene con otra enseñanza, con un evangelio raro, busca apacentarse a ellos mismos. Ni un pastor, ni un evangelista, ni un maestro, ni un líder, ni los músicos, ni los que cantan, nadie. Nosotros no podemos buscar apacentarnos a nosotros mismos. Nosotros, el amor de Dios que debe morar en nosotros es un amor desinteresado. O sea que yo no busco sacar el beneficio de la oveja. Yo quiero sanar la oveja. No es la lana que pueda ofrecerme, la grosura que pueda ofrecerme, no, sino el beneficio, el bienestar, sanarla. Gloria al Señor. O sea, los pastores no pueden apacentarse ellos mismos. Esta gente se apacentaba a sí mismo, comiendo deshonestamente, porque no estaban en la coinonía. O sea, coinonía es tener una cosa en común. Ellos no estaban en comunión con los hermanos. Eran falsos, eran engañadores. Mira cómo dice, nubes sin agua. Qué terrible. En la antigüedad las nubes, digamos, para ver el tiempo, para determinar, en los evangelios se ve que Jesús le dice, hipócrita, ustedes pueden determinar viendo el aspecto del cielo, si viene lluvia, si no viene lluvia. Se podía determinar, aunque a veces podían ver una nube que ofrecía lluvia y de momento el viento se la llevaba y posteriormente no venía la lluvia que se esperaba. Esto eran nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. O sea, ellos ofrecían algo que nunca caía. O sea, ellos tenían, mira hermano, primero menciona que son manchas, o sea, escollos, piedras ocultas que pueden destruir cosas grandes. Terrible, esto es para meditar. Y después dice nubes sin agua, o sea, viven predicando un avivamiento que no va a ocurrir, viven predicando glorias que no van a pasar. Mi hermano, esto se ve en estos días, este es el pan nuestro de cada día. Lo triste es que esta es la orden del día también. Esto es lo que le gusta a la gente le gusta que la gente predique, valga la redundancia, que predique de esta forma. A la gente le gusta que los predicadores prediquen así. Por eso hoy día, lo digo o no lo digo, porque estamos en el estudio. Yo lo voy a decir, gloria a Dios. Vamos a hacer un paréntesis. Por eso hoy día, mis amados hermanos, en muchos lugares, quien se quiere guardar para Dios son los menos que a veces suelen darle oportunidades. A veces suelen darle menos oportunidades. Y hay personas, no que el que quiera guardarse sea perfecto, pero hay personas que quizás deben estar todavía de doctrina, de fundamento, de crecimiento, y están viajando y tienen un ministerio extenso y cantan a las naciones. Cuando usted ve el fruto y usted dice, wow, son nubes sin agua. Si hablan de cosas que no pasan, que no van a pasar. ¿Por qué? Porque traen falsas ilusiones al pueblo, porque tienen un evangelio contrario a las sagradas escrituras. Wow, aquí un mensaje terrible, pero vamos a seguir. Son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente, cerramos el paréntesis, con vosotros se apacientan. Asimismo, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Y aquí mismo, mira, un árbol en otoño. Bueno, por lo menos los que hemos vivido afuera,
que sabemos lo que es un invierno fuerte, mis queridos hermanos, los árboles en otoño quedan muertecitos, gloria al Señor, secos por fuera, gloria al Señor, hasta la primavera, gloria al Señor, que comienzan, digamos, a florecer y se ve bien bonito la primavera. El cristiano tiene que ser como la primavera y el verano, que esté dando fruto, gloria al Señor. Pero aquí el tema es que ellos son árboles otoñales, dice, sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Qué cosa terrible. Primero mancha, después nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, muertos, desarraigados. Amén. Es decir, 2 veces muerto. Mira, mi hermano, hay quienes pueden pensar, interpretar el texto que están muertos por la razón de la raíz, digamos, una vez muerto, y digamos también en las ramas, 2 veces muerto. Pero el texto es claro, el mensaje principal es que están muertos completamente, muertos, siempre muertos. Alabado sea la gloria del Señor. Qué terrible. Entonces, esos falsos maestros, falsos profetas, en estos días, el falso que sea, aunque aparente vida, está muerto. 2 veces muerto. Amén. Vamos al próximo verso. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Mira esto, el grande oleaje, amén, que a veces por el viento, por las tormentas, un fuerte oleaje que se hace en el mar, suele verse esas áreas como que hay espuma. Dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Mira, hermano, ¿sabe lo que termina con estas fieras olas terribles? Amén. Cuando hay piedras que no sean manchas como las otras, sino que sean piedras firmes. O sea, cristianos firmes en la roca. Cristo, la piedra principal. Entonces, piedras que estén firmes. Amén. De esa forma, son un rompeola. Amén. Y espuman, gloria al Señor, su propia vergüenza. O sea, las piedras que están firmes hacen un rompeola en los mares. Aquellos que van a los mares, por ejemplo, de eso, hay lugares que ven digamos, la estructura en el mar y se dice, hay un rompeola. Entonces hay piedras por allí. A veces están los arrecifes, digamos, vemos lugares que cuando, bueno, yo por lo menos a veces estoy en el mar, a veces estoy en el kayak, gloria al Señor, y vemos, gloria al Señor, digamos, las piedras bajo el agua. Y eso hace que las olas rompan, gloria al Señor. Y después la cosa se vea más pacífica. Entonces, cuando hay un cristiano firme, esas fieras olas del mar, esas fieras, ondas del mar se disipan. ¿Por qué? Porque los que tienen que contender ardientemente por la fe son los que están firmes. Y eso se disipa. Espuman su vergüenza. Vergüenza, por lo que enseñan, es contrario a la Escritura. Amén. Dice, estrellas errantes. Hay quienes asocian esto con estrellas fugaces, meteoritos, gloria al Señor, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas fugaces que salen de momento y boom, se perdieron. Nadie las ve en la oscuridad, gloria al Señor. Perdóneme nuevamente. Amén. Y así está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes. No pueden servir para nada bueno, sino que se ven de un lado al otro rápidamente y se acabó, se perdieron en la oscuridad. Así son ellos, son manchas en los ágapes, son nubes sin agua, son estrellas errantes, son fieras ondas del mar. Y, ¿verdad?, la otra expresión era árboles otoñales. Vamos al verso número 14. También de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Espérate, cuando leemos la Biblia no vemos profecía de Enoc. Aquí también hay un tema como en la que el diablo contendía por el cuerpo de Moisés, que no lo vemos y se cree que está citando un libro apócrifo. ¿Qué está pasando aquí? Está citando la profecía, que aunque no se ve en el libro de Génesis, hubo una profecía, porque aquí lo dice un libro inspirado. Dice, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Esto muestra las generaciones que hubo. Y evidentemente está hablando del Enoc que fue traspuesto para no ver muerte. Las generaciones Adán, Set, Cainán, Mahalaleel, Yared,
Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Yared y Enoc, séptimo desde Adán. Entonces se refiere a ese hombre. He aquí, y leemos hasta el verso 15, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Vamos a pararnos ahí. Esta es una referencia a la segunda venida de Cristo. Nosotros que creemos en el arrebatamiento, que creemos, digamos, en que Cristo puede llegar antes del final de la gran tribulación, creemos que hay una segunda venida de Cristo visible, que es evidente. Zacarías capítulo 14, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 19, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Son pasajes paralelos que están hablando de lo mismo y muestran a Jesús descender con sus santos. Y amén, aquí dice decenas de millares. Esa segunda venida de Cristo no es para traer paz. Bueno, posteriormente establece un reino milenial, pero primero viene para juzgar. Viene con una espada aguda, es la palabra. Con ella juzga y pelea. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. No se alisten con el plan del anticristo si el Cordero los va a vencer. Mira, mi hermano, el final de la batalla ya está escrito. Amén, para hacer juicio, aquí está, contra todos, y dejar convicto a todos los impíos. Mira esto, aquí menciona la palabra impío como 4 veces. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí habían impíos al cuadrado. Alabado sea la gloria del Señor. Impíos por los quiere. Entonces su plan queda infructuoso delante del Señor. Mira, mi hermano, dice de todas las cosas duras, o sea, las blasfemas, las cosas malas que enseñaba, las cosas duras que ellos hacían, los pecadores impíos hablando contra él. Wow. Ahora cualquiera se puede llenar la boca hablando cosas malas, inclusive yendo en contra de las enseñanzas bíblicas. Cualquiera puede llenarse la boca negando la divinidad de Cristo, pero Él volverá. Él volverá y sabrá la tierra que Él es divino. Y va a confirmar lo que dice la Biblia. En Él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Wow, esto está terrible. Vamos al próximo verso. Estos son murmuradores. Cita la profecía, ¿verdad? Porque de esos profetizó. O sea, ellos tendrán un juicio futuro. Estos son murmuradores. Yo estaba estudiando esta palabra murmuradores, puede que se refiera directamente a la murmuración contra Dios, semejante a la que hacía el pueblo de Israel estando cuando lo sacaron de Egipto. Ese tipo de murmuración contra las cosas de Dios, como que hablar entre dientes. Esto está interesante. Yo estaba estudiando y puede referirse, o sea, se refiere a hablar mal, ¿verdad?, acerca de las cosas de Dios entre dientes. O sea, son falsos. Obviamente su enseñanza están murmurando. ¿Por qué? Porque van contrario a lo que Dios dice. Querellosos, personas que nunca están conformes, que se quejan de todo, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Espérate, aquí vamos a detenernos. Andan según sus propios deseos. Esto es típico en las enseñanzas apostólicas, que vendrían tiempos que muchos apostatarán de la fe. Cuando Pablo dice a Timoteo también posteriormente en la última carta, en el capítulo 4, que dice que no sufrirán la sana doctrina, teniendo comezón de oírse, amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, bueno, sus propios deseos. Entonces, aquí es donde chocamos con esta ola de modernismo, que la gente quiere enseñar su propio deseo. Mira, hermano, yo les digo algo, a mí me gusta y predico un evangelio conservador, y los que me van a escuchar, que me conocen, saben a lo que me refiero con un evangelio conservador, y pronto por aquí también me conocerán. No crea que nosotros predicamos esto porque queremos predicarlo así porque sí. Hay mensajes que lo que la gente quiere a veces es matarte. Hay mensajes que mucha gente lo que quiere es cortarte la cabeza, como Juan el Bautista. Pero hoy día, a esta nueva generación de predicadores, lo más que reciben es aplausos. Eso yo no puedo entenderlo. Eso no se parece al evangelio, porque andan conforme a sus propios deseos. No se dejen engañar. Cuya boca habla cosas infladas, es decir, arrogantes. Eran personas que creían que lo sabían todo, más que todo. Eran falsos. Esto que viene, agárrese por ahí. Ya tenemos 1 hora. Los otros versos vamos a tratar de llevarlo un poquito más ligero.
Agárrese por ahí. Adulando a personas para sacar provecho. Mira, mi hermano, si un mal que yo he visto en estos días es esto, adulando a personas. ¿Qué es adular? Alabar de forma exagerada para conseguir algo. Perdónenme, típico de nuestros días. Wow, mis queridos hermanos, el elogio, la alabanza de hombre a hombre, el elogio es muy peligroso. Es muy peligroso. Especialmente cuando se alaba a personas inmaduras y digamos que no están bien cimentadas. Entonces, el problema de estos que son habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. O sea, en su aprovechamiento. O sea, ahorita leímos que se apacentaban a ellos mismos, ¿verdad? Aquí vemos que cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas. O sea, la alababan exageradamente para sacar provecho. Así hay gente. Así predicadores. La mayoría de los predicadores hoy, y lo digo la mayoría, son aduladores. Que lo que hacen es hablarle bonito al pueblo. Dicen que tienen un mensaje de Dios, un mensaje del Espíritu Santo. Solamente hablan la parte bonita al pueblo y nunca tienen corrección. ¿Para qué? Para sacar provecho. Yo no sé si yo lo dije por aquí, pero por si acaso lo voy a repetir. El predicador que no se mete en temas controversiales, en temas que va a comprometer su agenda, para que no lo sigan invitando, es un cobarde, adulador. Pero cuando yo veo el que amó como nadie amó, Jesús de Nazaret, cuando yo lo veo hablándole a Juan, escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo, en Éfeso, y cuando yo lo veo que él comienza a hablar, dice, mira, ustedes tienen cosas buenas, sí, mi hermano, porque lo bueno hay que reconocerlo, tienen cosas buenas, tienen esto, aquello, lo otro, pero, hay un pero, tengo contra ti que hace esto, aquello, lo otro. Entonces, cuando nosotros vemos mensajes que muchas veces tienen la adulación, el elogio, y carecen, digamos, de la reprensión, no, mi hermano, aduladores. Y hoy día hay un sinnúmero de ministros que son aduladores para sacar provecho. Wow, qué talento tú tienes. Sí, para que te inviten. Tú eres un siervo del Señor extraordinario. Sí, para hallar gracia delante de ellos. Así es fácil. Por eso, wow, yo escuché de un predicador que estimo mucho, de los poquitos. Y él decía, hay ministerios que parece que crecieron, pero los que tienen es levadura. Le untaron levadura para hacer crecer algo, pero verdaderamente fue algo dañado. Son personas adulando a personas para sacar provecho. Qué lindo tú te ves, qué linda tú te ves. Wow, eso está impresionante. Como los niños que le hablan así a los padres, gloria al Señor, para que le compren un dulce, para que le compren un regalito. Esto es típico, esto se ve en la iglesia. Aquí Judas lo reprende. Vamos a seguir. Ya le expliqué eso, porque yo hago una predicación de cada verso. Ya le expliqué eso. Vamos al verso número 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mira, hermano, en Efesios, aquí en uno, y Efesios 2.20 habla de que nosotros tenemos que estar cimentados en el fundamento apostólico de los profetas y apóstoles, siendo Cristo la principal piedra. Escuche esto, mis amados. La doctrina nuestra de la iglesia del Señor es doctrina cristocéntrica apostólica. A mí nadie me venga con cuento de que si yo enseño lo que enseñó el apóstol Pablo, ni que yo no puedo hablar de eso, ni que eso no es doctrina. No. Lo que ellos enseñaron como doctrina es doctrina universal para la iglesia. Usted me va a decir cosas que yo tengo en mente decirlas luego. Voy a decir algo, voy a darle una pista. Porque, mira, hermano, y esto es para que usted lo considere. ¿Usted qué predica? Hay cosas que Pablo se la dijo a los corintios que quizás no se la dice a los de Tesalónica. De la misma forma le aplica a ambos. La doctrina, escuche bien, mis amados, escuche bien, porque hay un sinnúmero de payasos por ahí que estudiaron teología, pero fracasan en el exégesis, mis amados. Ellos hacen una eisegesis. Ellos hacen un estudio, pero para, digamos, poner de forma sectorial la doctrina. Escuche bien.
La doctrina es doctrina, no importa si fue en Éfeso, si fue en Pérgamo, si fue en Esmirna, si fue en Tesalónica, si fue en Colosense, no importa donde sea. La doctrina es doctrina independientemente donde sea. La doctrina es doctrina independientemente del contexto, independientemente de la cultura. Para que sepan, doctrina es doctrina. Claro, hay cosas que de acuerdo al contexto quizás se hablan por una cultura. Después hablamos de eso. Hay cosas que quizás se hablan por una cultura que quizás no sean doctrina. Pero hay cosas que se reprendieron por algo que como quiera son doctrina. Bueno, lo mismo que le explique. Les voy a decir lo mismo, pero con más detalle. Vamos para el verso. ¿Dónde me quedé? En el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria, acuérdense, estos falsos maestros están enseñando otras cosas, pero acuérdense, ¿qué enseñó el apóstol Pablo? ¿Qué enseñó Pedro? ¿Qué enseñaron los apóstoles que hablaron la palabra del Señor? Fueron los que caminaron. ¿Qué enseñaron ellos? Tengan memoria, que hablaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores. Ahorita les mencioné que era típico de los apóstoles hablar de lo que venía, ¿verdad? De, digamos, perdónenme, de los que hablaban según sus deseos, que andaban según sus deseos. Aquí lo está diciendo. Los que os decían en el postrer tiempo, o sea, en el tiempo final, habrá burladores. Estos burladores son falsos maestros, que andarán según sus propios, perdónenme, que andarán según sus malvados deseos. No tienen ningún deseo bueno. Esos son los falsos, que Pedro lo habla, que son burladores. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Pedro los reprende, Pablo los reprende, lo vemos en las cartas de Timoteo, gloria al Señor, y así sucesivamente. Ese verso se explica solo, vamos a ir avanzando. Estos son los que causan, aquel fue el 18, vamos para el 19, estos son los que causan divisiones. Espérate. Las falsas doctrinas causan divisiones. Estos son los que causan divisiones, los que andan según sus malvados deseos. Dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Vamos aquí a explicar algo, mis hermanos. Evidentemente la sensualidad, lo que nosotros conocemos por sensualidad, no es de Dios. Una vez yo di una clase de esto y expliqué como introducción, si alguno se acuerda, que los sensuales, aunque evidentemente la sensualidad es una falsa enseñanza, ¿verdad? Digamos, una falsa postura. Pero aquí los sensuales está hablando de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque una persona sensual en lo físico, de hecho la palabra sensuales, hace mucho tiempo yo la busqué en los diccionarios, está hablando de una persona que no es espiritual, que es natural, o sea, anda en la carne. Eso es lo que está hablando. Entonces, está hablando de ello. O sea, una persona sensual en lo físico, bueno, seduce, atrae, convence a hacer cosas que no convienen. Falsos maestros. Los falsos maestros que causan división, que son los sensuales, que no tienen el Espíritu. Claro que no tienen el Espíritu. Claro que no lo tienen si están enseñando falsa doctrina. Hoy día hay gente que enseña falsa doctrina y quiere hablar en lengua. Tengo algo contra ti. Hay personas hoy día que dicen que enseñan falsa doctrina y aparentan una espiritualidad. Tengo algo contra ti. Y no soy yo también, porque Dios tiene algo contra ti. Que son hipócritas, aparentando espiritualidad que no tienen. Son carnales, son sensuales. Ahora, si físicamente la sensualidad seduce a las personas a llevar a algo que no conviene, mira los maestros que son sensuales en cuanto a la enseñanza. Convencen. Mira, mis queridos hermanos, wow, es que esto está profundo. Convencen a los hermanos a caer en falsas enseñanzas. Convencen a los hermanos a caer en falsas doctrinas. Seducen a los hermanos, por eso después están claudicando. Wow, ¿será? ¿No será? ¿Cuántas personas a veces uno le explica un texto, le explica una cosa y después viene otro por allá enseñándole otra cuestión sin considerar los textos que son doctrina para nosotros y la persona duda? ¿Por qué dudan? Bueno, porque aquellos son sensuales, porque aquellos son, la enseñanza puede parecer atractiva, seducen con la palabra. ¿Para qué? Para que la gente se desvíe. Y ahora mismo por aquí, por los medios, por las redes sociales, hay un grupo de locos que está enseñando el evangelio. Mira, mi hermano, esto es un sal para afuera. Esto es un sal para afuera. Usted quédese con la palabra. Por eso hay que estudiarla en la casa. Por eso no hay que estudiarla solamente cuando voy a predicar. Hay que estudiarla constantemente. Esta es nuestra vida devocional. Estudiar la palabra. No tienen el Espíritu. O sea, no son de Él. Dice que
que el que tiene, amén, dice un texto que el que no confiesa, el que confiesa a Jesucristo o el que es de Cristo tiene el Espíritu que es de él. Pero hay un texto que dice que nadie le dice Señor, le llama Señor a Jesús sino por el Espíritu. Pero vosotros, amados, ahora a los hermanos, amén, a la iglesia, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, o sea, sobre lo que han aprendido, sigan edificando, sigan creciendo espiritualmente en lo que han aprendido, orando en el Espíritu, entrando en esa oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu sabe pedir como conviene. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Si el Espíritu Santo te guía a pedir conforme a la necesidad. Vamos avanzando. Quiero llegar a unos versos. Dice, conservaos en el amor de Dios. El amor con que Dios nos amó. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y si alguno ama a Dios, tiene que guardar sus mandamientos, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, esperando el momento que les regrese. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y gran Dios Jesucristo. El 22 y el 23, esto a mí, después de explicar estos versos, nosotros vamos a explicarlo de una forma más rápida porque ya es el cierre. Y el 24, nosotros es el cierre. Mira esto. Algunos que dudan, convencedlos. Oh, wow, pero no que el Espíritu Santo es el único que convence. Bueno, analicemos esto. Cuando la Biblia dice el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, Jesús da la explicación al texto. Hay pecados, mis amados hermanos, que no hay que tener al Espíritu Santo. Que no hay que tener al Espíritu Santo para saber que está mal. Un hombre casado que se va con otra mujer, aunque no tenga el Espíritu Santo, sabe que está mal. O sea, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio. Pecado, por cuanto no creen. Oh, espérate, es la incredulidad. Entonces, algunos que dudan, evidentemente también trae convencimiento de los otros, pero el texto principalmente habla de ese. Mira esto, algunos que dudan. Espérate, ¿quiénes están dudando? ¿Quiénes están dudando? Recopilemos. Falsos maestros entraron encubiertamente, son sensuales, están convenciendo a algunos, están, convenciendo a algunos para creer otro evangelio, a los que Judas al principio está diciendo, contiendan ardientemente por la fe, luchen cuerpo a cuerpo, combatan cuerpo a cuerpo, no pueden permitir que ellos les ganen. Ahora dice, porque si entró la falsa doctrina, si entró la falsa enseñanza, la falsa enseñanza, evidentemente va a confundirla mucho, va a ponerla en duda. Cuando la gente se llena la cabeza, los oídos de tantas voces y tantas percepciones doctrinales, se confunde la gente. Mira, mi hermano, por eso no todo el mundo tiene la capacidad de estudiar cualquier postura. Si usted no está firme, usted no escucha cualquier postura, porque las peores herejías han salido de teólogos, de maestros, de doctores en la palabra, doctores en teología. Salen las peores herejías. Entonces dice, algunos que dudan. ¿Por qué? Porque mucha gente pierde la espiritualidad. Vamos por el verso. Algunos que dudan, convénzanlo. ¿Que dudan de qué? Bueno, ¿de qué van a dudar? Bueno, de la enseñanza, de la doctrina que ya se le había enseñado. ¿Sabe? Esta gente está enseñando cosas extrañas. El que está llegando está confundido. Entonces, convénzalo ustedes. ¿Cómo los van a convencer? Que la gente dice, el Espíritu Santo es el que convence. Bueno, el Espíritu Santo es el que convence, es quien nos guía, pero también Él va a usar a quien tiene al Espíritu Santo para enseñar la palabra, de manera que quien tiene al Espíritu Santo enseña la palabra conforme al Espíritu Santo guíe. Él es el que va a convencer, pero de acuerdo a lo que te guíe a hacer. Entonces hay cosas que nos competen a nosotros. Si algunos están claudicando por enseñanza, por doctrina, no le deje todo al Espíritu Santo. Vayan, trabajen con eso, convénzalo. Espero que hayan entendido eso. Amén. Para que no lo pierdan. Hay 3 grupos que aquí mencionan, que fueron el fruto de la falsa doctrina. Dice, a los que dudan, convénzalo. A otros salvad. Dice, arrebatándolos del fuego. Mira esto. Algunos que dudan, convencerlo. A otros salvad. O sea, sálvelos, arrebatándolos del fuego. Si están en peligros de fuego, amén, la forma correcta de salvar a alguien es a la fuerza. Arrebátalo. Entonces,
Hay personas que están en el fuego. Mira, hermano, evidentemente quien vive, quien cree en una falsa doctrina, cae en el lago de fuego y azufre. Evidentemente, quien no crea a las cosas como el Señor y viva conforme el Señor las manda, cae en el lago de fuego y azufre. Dios nos guarde a todos, porque aquí no somos locos. Pero, escucha esto, hay un fuego que es peligroso. Hay un fuego que es peligroso y es cuando la gente está ya, aleluya, metida en el fuego de una falsa doctrina. A ellos, dice, arrebátalo. Antes que se quemen, antes que se pierdan. Ya ellos que van rumbo al fuego eterno, al infierno. Por creer otro evangelio, que dice Pablo, el que cree otro evangelio y predica otro evangelio es anatema, es maldito. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces creer otro evangelio no te va a llevar a la perdición si Pablo dice que es maldito. Claro que te lleva a la perdición. Dice a eso, arrebatándolos del fuego. Wow, sálvalo, arrebatándolos del fuego. Es decir, hay personas que quizás van rumbo, conforme a sus creencias, rumbo a la perdición, pero también están en el peligro, el fuego, en la forma que él lo ilustra, está terrible. Amén. Arrebátalo fuertemente, pero sácalo de ahí. Hay personas que hay que darle un despertar fuertemente, hay que darle un estrujón, como decimos nosotros, hay que darle un estrujón fuerte ahí, es decir, le vuelve en sí. Amén. Reacciona. Y dice, y de otros, este a mí me encanta. Y de otros, algunos que dudan, convénzalo. A uno arrebátelo, a la fuerza, rápido, arrebátalo del fuego antes que se queme, antes que se pierda. Y de otros, hay otro grupo, dice, tengan misericordia de ellos. Tengan misericordia, sean compasivos con ellos, pero con temor. Tengan misericordia con temor. ¿Qué significa aquí temor? Con cautela, con precaución, con cuidado. ¿Por qué con cuidado? Bueno, hay unos que estaban dudando. Hay unos que ya estaban en el fuego. Pero este tercer grupo estaba tan contaminado con sus pecados que eran capaces de contaminar a otro. Por eso Judas cita estas palabras, dice, y de otros tener misericordia con temor, con cuidado, con precaución. Vas a tener misericordia, vas a ir, vas a tener precaución, vas a llamarlo, pero aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero espérate, ¿cómo es posible? Nosotros no estamos en la ley. Como la mujer, por ejemplo, del flujo de sangre, que ante la ley eso era inmundo. Andar por ahí, tener que estar en otro lugar, aparte. Espérate, esto no se refiere a eso. La enseñanza no está en esto. No está en una contaminación en la ropa literal. ¿Qué es lo que está diciendo Judas aquí? De acuerdo a lo que vamos estudiando, leyendo, de ellos van a tener misericordia, van a tener cuidado, porque tienen que aborrecer, tienen que mantenerse distante aún la ropa contaminada por su carne. Ellos están tan corrompidos en el pecado, en las falsas enseñanzas, que hay que tratarlos con cautela, distante. Amén. Para que el pecado de ellos no nos dañe a nosotros. Eso es lo que dice, eso es lo que significa aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Amén. Que lo que ellos están practicando, porque tienen tanta persuasión de lo que están haciendo y puede que convenzan a muchos, o sea, entonces aborrezcan la ropa contaminada por su carne. En otras palabras, guarden distancia, predíquenle, enséñenle con temor. Amén, con misericordia, pero guarden distancia. Como se le dice a uno de los profetas, creo que es Jeremías, que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Ahí está la explicación de ese verso bíblico. Amén. Verso 24, para ya ir aterrizando. Verso 24 y 25. Y aquel que es poderoso, está el 24, para guardaros sin caída. Mira, Dios puede guardarnos sin caída, sí, si nos mantenemos en Él. Está que Pedro en un momento cita una variedad de cosas y dice que el que hace estas cosas no caerá jamás. Dios nos tiene en la palma de su mano, Él nos tiene ahí. Ahora, pero también en el contexto podemos visualizar que también puede ser para que no caigamos en una falsa doctrina. Porque aquel es poderoso para guardaros sin caída. Mira lo que dice anteriormente: tengan misericordia aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Ahora dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Interesante. Hay falsa doctrina, pero si uno se mantiene sin caída. Evidentemente, quien cae en otra enseñanza está caído.
quien cree otro evangelio está caído. Inclusive según Apocalipsis capítulo 2, el que deja el primer amor está caído. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es lo que nosotros queremos, ser presentados delante de Él sin mancha para cuando Él venga. Cierra Judas. Aquellos blasfemaban de cosas que no conocían, aquellos tenían en poco las autoridades, y etcétera, etcétera. Lo hemos estudiado. Ahora Él dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, es decir, todo reconocimiento de honor, majestad, gloria y majestad. Dios está sobre todos, majestad, imperio, gobierno soberano sin frontera y potencia. Amén. Que gobierna sobre la creación. Perdóneme, espero que por última vez. Ahora y por todos los siglos. Amén. Dios sigue siendo el Dios de autoridad. El único Dios. Amén. Y sabio. Al único y sabio Dios. Nuestro Salvador. Gloria al Señor. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creemos en la divinidad de Jesús de Nazaret. Así que mis queridos hermanos y mis queridos amigos, lo hemos logrado casi en 1 hora y media. Ahora veré, bueno, cuando ustedes lo vean ya van a saber que subió, pero ahora yo veré cuánto esto se tarda en subir. Gloria al Señor. Pero para mí es un gozo, es un privilegio poder transmitir esta poderosa enseñanza de la palabra del Señor. Sigan estudiando en sus casas. Ya hoy empezamos y terminamos Judas. Así que posteriormente, ¿verdad? O próximamente, probablemente estaremos comenzando con Tito. Mis planes era comenzar con Tito, ya que el tema de esta página, el nombre es Unidos por la Sana Doctrina. Tito habla, ¿verdad?, de la sana doctrina. Quería empezar por ahí, pero vamos a comenzar. Esta carta a mí me ha ministrado mucho y decidí comenzar por acá. Y ya por lo menos terminamos en Tito. No sé si trataremos los capítulos por estudio o si no por secciones. Ahí veremos. A ver, pero estemos pendientes, ¿verdad?, a lo que estaremos, ¿verdad?, subiendo para que nos sigan en el estudio bíblico. Así que próximamente, tan pronto tengamos el espacio, estaremos empezando con la carta de Tito. Y así sucesivamente, ¿verdad?, la terminamos y brincamos para las otras. Así que mis queridos hermanos, los que llegaron hasta esta parte del video, les doy gracias y espero que sea de bendición la instrucción de la palabra. Para mí es un gozo el poder servirle desde acá, desde mi casa. Dios te guarde y Dios te bendiga. Manténganse siempre unidos por esta bendita sana doctrina, aborreciendo aún la ropa contaminada. Amén. Dios te guarde y Dios te bendiga. Esa expresión a mí se me quedó.